Bueno, retomando, básicamente yo estaba haciendo unos videotutoriales de esto de acá, que era básicamente hacer una API de Twitter, ¿sí? En el que me permita eh, buscar tweets, añadir a favoritos, retuitear, ¿sí? Nosotros quedamos en la parte 4 y pues yo abandoné eso como por mucho tiempo porque perdí los archivos y demás. Pero pues hoy ya estoy retomando desde el punto en el que se dejó, ¿sí? En la parte 3 pues básicamente estábamos trabajando la parte en que uno realiza búsqueda de los tweets. Entonces acá yo tengo las dos versiones, ¿sí? El editor de la derecha pues es básicamente la versión que nosotros estábamos manejando en el video en aquel entonces, y esta de acá es básicamente la que yo he decidido mejorar el día de hoy para retomar desde acá y seguir. Como ustedes pueden ver bien, pues acá estaba como el server, ¿cierto? Básicamente aquí se inicializa la aplicación Express y aquí se definen un par de rutas que básicamente era la búsqueda de tweets por palabras clave y la lista de tweets recientes, ¿sí? Que básicamente en nuestro archivo config pues está básicamente eh, las configuraciones o las credenciales que necesita el cliente de Twitter para poder realizar búsqueda. Esto pues ustedes lo pueden revisar en el primer video donde uno entra a la parte, a la sección de desarrolladores de Twitter, y ahí se muestra cómo se puede crear una cuenta de desarrollador para poder hacer el uso del API de Twitter, ¿sí? Entonces nosotros, bueno, yo acá decidí hacer como unas modificaciones, ¿sí? Y mejorar como la estructura del proyecto. Este archivo config es básicamente acá en la carpeta config, yo decidí crearlo acá adentro, ¿sí? Donde yo estoy instalando una herramienta bueno, una librería que se llama .env, que es básicamente para yo poder leer mi archivo .env, ¿listo? Entonces acá, aquí están las credenciales, ¿sí? Donde pide el consumer key, consumer secret, el token y el token secret. Esto está creado acá en el archivo .env, pero les voy a mostrar el archivo .env.example, ¿listo? Donde acá ustedes, una vez clonen el repositorio, lo que hacen es poner las llaves que se generan cuando ustedes crean la cuenta de desarrollador para poder hacer el uso de una aplicación de Twitter. Listo, entonces es simplemente llenar estos valores acá. Como les dije en el primer video, van a poder ver cómo se hace ese procedimiento, y ya simplemente acá se irán cargando las variables, el valor de cada variable, perdón. Y acá pues básicamente se inicia el puerto 3000 y se exportan, ¿listo? Básicamente aquí está todo lo de configuraciones, que básicamente estaba en este archivo aquí sueltico, ¿listo? Bueno, y acá en el server entonces yo hice unas modificaciones y ya lo ordené un poquito. Entonces acá yo lo llamé index, y acá se está importando el puerto, ¿sí? Para ponerlo a correr por ese puerto. Estamos utilizando el course body parser, y acá estoy diciendo app use tweets, ¿sí? Y aquí require, entonces creé una carpeta de controladores y un archivo llamado tweets controller, ¿listo? Entonces aquí en API controller, ¿sí? Aquí en esta carpeta, entonces yo puedo ver ya las rutas como tal, ¿sí? Entonces cambiaron un poquito las rutas. Este es el que me obtiene los tweets recientes, que es esta misma, ¿sí? Y acá lo que estoy haciendo es /recent, ¿sí? Y ¿cómo se armaría la ruta? Si ustedes se fijan acá, yo estoy importando ese controller a través de una ruta, ¿sí? Entonces cuando yo vaya a buscar, ¿sí?
va a ser básicamente aquí localhost por el puerto 3000, ¿cierto? Tweets slash, entonces acá en tweets controller recent, entonces va a quedar la ruta de esta forma. ¿Listo? Es decir, que ese controlador se encarga de toda la sección de tweets, ya sea para el favorito, para retuitear, para buscar los recientes, para buscar por palabras. ¿Listo? Entonces acá yo estoy definiendo las rutas a través de router y estoy exportando esas rutas. ¿Sí? Como pueden ver, pues esto acá está manejado de forma síncrona. Aquí yo estoy haciendo el uso de async await, ¿sí? Entonces, aquí básicamente esto funciona como una especie de promise donde tiene su punto .10 y el catch error, que es el que captura los errores en caso de que se presente alguno, ¿sí? Acá como lo estoy manejando con async await, entonces lo estoy trabajando con try catch y este tweets dice require data tweet service. Entonces si ustedes se fijan acá hay una carpeta de data con una subcarpeta de tweets y él tiene dos archivos, uno que se llama service y el otro que se llama repositorio. Entonces aquí estamos manejando como una arquitectura de tipo repositorio, ¿sí? Donde los controladores van al repositorio y obtienen la información necesaria, ya sea desde base de datos o que consulten otra API. ¿Listo? Entonces el repositorio básicamente es el archivo que inicializa el API de Twitter. Entonces mira que las credenciales las estamos importando de nuestro archivo config y estamos obteniendo tweet credentials, que es básicamente esta llavecita de acá. ¿Listo? Que es la que estamos nosotros exportando. Entonces, aquí yo lo que hago es inicializar, ¿sí? Entonces instancio la clase new Twitter con las credenciales, ¿cierto? Es decir que yo voy a estar consultando tweets de acuerdo a mi cuenta, ¿sí? A mi usuario. Entonces yo voy a ver los tweets dependiendo de la gente que uno siga y ese tipo de cosas. ¿Listo? Y acá estoy creando dos funciones. Entonces uno que se encarga de encontrar los tweets recientes. Entonces si ustedes se dan cuenta, hay similitudes. Entonces acá están los parámetros, ¿sí? Los parámetros y acá está los datos que yo capturo. Entonces yo ligo aquí con un await, ¿cierto? Porque son funciones ahora síncronas y le hago un punto get. Entonces es básicamente la misma línea de acá, ¿sí? Pero cuando nosotros trabajamos de forma asíncrona las funciones, entonces se hace mediante await y ya no se utiliza este punto .10 ni este punto catch. ¿Listo? Entonces acá, una vez esté ejecutado, él retorna una información. Si hay un error, entonces eso va a ser capturado aquí en el try catch. ¿Listo? Y también está la búsqueda de tweets por palabra. Entonces, que uno escriba alguna palabra y se realice una búsqueda. ¿Listo? Y aquí están los mismos parámetros de acá de la parte de abajo. ¿Sí? Constparams, result type, lesson, lang s, que es básicamente todo este mismo objeto que está acá. Y aquí ya yo hago la ejecución del cliente, que es básicamente la misma línea acá. ¿Listo? Entonces search tweets con los parámetros que yo esté pasando y retorno una información. Entonces, bueno, aquí ¿qué estoy haciendo? Entonces el repositorio es como el data access, ¿cierto? Que tiene como acceso directo ya sea a otra API o a otra base de datos, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando con un ORM en base de datos, pues básicamente en este archivo es que ustedes hacen el uso del ORM. Luego está el archivo servicio, que es básicamente las funciones que se exponen al controlador, ¿sí? Y que él hace uso de las que están en el repositorio para consultar una información. Y lo mismo, son funciones asíncronas y por eso aquí se usa el await con las funciones del repositorio. Y lo mismo, si ocurre un error, esto está siendo capturado por el try catch de el controlador, que es el que tiene las rutas al fin y al cabo. ¿Listo? Entonces acá ya estamos exponiendo pues nuestras rutas como tal y acá ya vamos a hacer una prueba con
¿Con qué? Con lo que llevamos hasta ahora aquí de esta. Entonces yo voy a ir acá a Postman, ¿sí? Y voy a crear una get donde va a ser localhost 2.3000 tweets. Voy a buscar los recientes, ¿cierto? Entonces aquí yo le voy a decir node index para que me corra mi servidor. Entonces aquí ya está corriendo y ya se exponieron las rutas y ya se pueden realizar búsquedas. Entonces aquí ya me está llegando básicamente la información, ¿cierto? Que el API a mí me trae esta estructura, un RESP, que es básicamente que él me trae el status code, ¿cierto? Y el data, que es básicamente la información. Aquí estamos obteniendo un 200 porque pues obviamente acá en el controlador, si todo sale bien, pues le estamos diciendo, venga, retórneme con status 200 pues los datos que me están llegando, ¿listo? Y acá por búsqueda de palabra entonces vamos a hacer la prueba. Entonces aquí va a ser search y aquí vamos a escribir por ejemplo COVID, debería funcionar y listo. Ahí me está llegando la información de los tweets con la palabra relacionada, listo. Bueno, entonces acá me está llegando como toda la información asociada y esto es lo que nosotros vamos a utilizar en Angular, listo. Bueno, entonces yo creé un repositorio porque pues para este no se había creado nada y yo acá en GitLab pues básicamente creé un tag, ¿cierto? Hasta dónde va. Entonces aquí estoy poniendo de referencia cuál fue el último video donde se implementó eso y aquí dice versión mejorada, ¿listo? Entonces ahí ya vamos a poder ver cuando acceden pues el commit, que es básicamente esto y que básicamente fue la creación de todos los archivos y ese tipo de cosas. Entonces ahí está el .env.example, el kit-ignore, ¿cierto? Entonces cuando ustedes clonen el repositorio, el .env ustedes no lo van a recibir, pero tienen el .env.example. Entonces simplemente tienen que crear un archivo .env y copiar esta información allá y poner las respectivas llaves que ustedes generen respecto al primer video. ¿Listo? Y aquí ya está básicamente todos los archivos. Entonces vamos a seguir ya pues a retomar básicamente con el proyecto de Angular para poder avanzar en la implementación de este ejercicio que se había dejado aplazado por un tiempo.